Te presentamos a José, que se quedó sin trabajo y está buscando empleo en una fábrica. El dueño lo conoce bien y sabe que José es un gran trabajador, así que se pone a pensar cuánto podría producir si trabajara en su fábrica y calcula que serían unos 20.000 pesos por mes. Eso es lo máximo que podría pagarle sin perder plata. Pero según el convenio colectivo firmado con el sindicato, tiene que abonarle un salario mínimo de 14.000 pesos. Pero a eso le tiene que sumar lo que va al Estado como aportes patronales, lo que va al sindicato, a la ART y lo que tiene que prever por posibles indemnizaciones y juicios laborales. El resultado es que José termina costándole no menos de 24.000 pesos, por lo que perdería plata si lo contrata. Así que le explica que por culpa de esos enormes costos extrasalariales no podrá tomarlo. Un poco desanimado, José se va a ver a otro empresario, quien le dice que no puede tomarlo si tiene que pagar todos los aportes patronales, sindicales y otras yerbas. Entonces José le dice que necesita trabajar sí o sí y que no le importa hacerlo aunque sea en negro. El empresario entonces decide darle un empleo informal. Así ves cómo la legislación laboral genera sobrecostos salariales, desempleo y trabajo informal. Además, crea un grave problema. El que trabaja en blanco siente que cobra poco, mientras que quien lo contrata siente que le cuesta caro. Nadie va a pagarle a un empleado más de lo que puede producir, por lo que todo impuesto al trabajo o carga gremial que le pongan a tu empleador saldrá de tu bolsillo. Te presentamos a Juli, que sale de su casa con cierta preocupación a buscar su primer trabajo. Pero ya tiene un problema. Las empresas prefieren contratar gente con experiencia laboral, porque no quieren asumir el riesgo de capacitar a alguien durante meses y que luego renuncien y se vayan a otro trabajo. Hoy no existen modalidades que le permitan al empleador pagar un sueldo menor durante el periodo de entrenamiento, y por eso prefieren contratar a quien ya sepa hacer las tareas. Así es como, lamentablemente, para los jóvenes es muy difícil entrar al mercado laboral, y por lo tanto la tasa de desempleo entre ellos es del doble de la del conjunto de la población. La verdad es que a Juli no le importaría ganar un poco menos durante algún tiempo, con tal de empezar a trabajar inmediatamente y ganar experiencia y capacitación, lo que le permitirá obtener mejores sueldos en el futuro. ¿Tenemos que pedir que se reforme la ley para tener contratos de aprendizaje o seguiremos condenando al desempleo a muchísimos jóvenes? Hoy las negociaciones de las condiciones de trabajo se hacen entre grandes empresarios y dirigentes sindicales. Lo que ellos deciden vale para todas las empresas del sector, sean pequeñas, medianas o grandes, que tienen realidades muy distintas. Así que cuando llegan a un acuerdo, es imposible que sea el mejor para todas ellas y sus trabajadores. Algunas compañías más eficientes pueden cumplir con todas las condiciones acordadas en el convenio colectivo. En cambio, otras quizá más pequeñas o menos productivas no podrán asumir los compromisos acordados por esos señores, que decidieron sobre bases distintas o pensando en sus propios intereses. Por lo tanto, terminarán contratando menos gente o haciéndolo en negro, o desgraciadamente, cerrando sus puertas y dejando a sus empleados en la calle. Por eso, debemos permitir que los empleados de una empresa negocien directamente con sus empleadores y que esos acuerdos, en los que convergen los intereses de ambas partes, primen sobre el convenio colectivo. Los trabajadores y el empresario podrán buscar mejores formas de organización que aumenten al mismo tiempo la producción y los salarios. Pidamos al gobierno y a los legisladores que aprueben una verdadera reforma laboral. Es necesario que si una empresa logra un acuerdo con sus trabajadores, este acuerdo sea superior a los convenios colectivos. También se debe facilitar la capacitación de los empleados, sobre todo de los que buscan su primer trabajo, pero también de aquellos cuyas habilidades dejan de necesitarse porque son reemplazados por máquinas, robots o inteligencia artificial. Por último, hay que disminuir los costos extrasalariales, los impuestos sobre el trabajo, aportes gremiales compulsivos y una legislación laboral sumamente litigiosa que terminan siendo una quita sobre el sueldo del trabajador. Así se podrían mejorar las oportunidades de empleo en blanco y los ingresos de todos los argentinos. Si te gusta esta propuesta, compartila.